Buen día, amada iglesia, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Ahora acá, desde este lugar de nuestra casa, estábamos pensando de poder hacer los videos ahora desde nuestra casa, de ir acomodando cada día un poquito más para que usted pueda tener una mejor visión de la iglesia, de su casa. Usted es parte del cuerpo y queremos mostrarle cada vez que podamos cómo vamos avanzando. El día de hoy, domingo 25 de octubre, el Señor me dio una palabra en este tiempo tan difícil. Pero déjenme primero, quiero saludar a todos los hermanos, quiero saludar primeramente a la iglesia del poder de su amor, todos los hermanos, abuelita Aide, que te mejores pronto, oramos por vos, la familia de Caro está con COVID, que el Señor los bendiga, que el Señor los levante, que la palabra en Isaías dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Puede haber vacuna, puede haber remedios, pero declaramos que por sus llagas nosotros somos sanados. Quiero saludar también a los que están más lejos, en Suiza, los que están en España, a mi hermana que está en Mar del Plata, a mi hermana Elsa que está en la localidad de Azul, a mi prima y hermana Sonia y a toda su familia que están en Olavarría. Sea para ellos dedicamos esta palabra en este hermoso día, en este domingo que el Señor nos ha regalado. Y quiero leer en la primera carta del apóstol Pablo que le enviaba a los corintios, en la iglesia en Corinto. Es una carta hermosa y que tiene un contexto también muy llamativo, muy hermoso. No me voy a extender en esto, pero quiero subrayar dos o tres cositas. Pablo le escribe a la iglesia desde Éfeso. Pablo, la iglesia de Corinto, la fundó en uno de sus viajes y luego dejó un grupo de líderes en aquel lugar para que continuaran con la obra, continuaran con la tarea. Estando Pablo en Éfeso, le llega una comisión de Corinto, unos hermanos de Corinto, diciéndole que había algunas anomalías en la iglesia. Acuérdense que Pablo había dejado a líderes a cargo de la iglesia. Entonces Pablo escribe una carta y esa carta se extravió. O sea, que lo que nosotros estamos leyendo no es, por supuesto, la primera carta que Pablo escribió a Corinto. Esa carta se extravió. Luego vuelve una comitiva otra vez y le cuenta a Pablo de las divisiones, de la alteración y de cómo se estaba adulterando el Evangelio, cómo se estaban agregando cosas y quitando otras. Y de alguna manera lo estaban adulterando. Entonces Pablo inmediatamente envía a su hijo, a Timoteo, a su hijo en la fe, al joven que él tenía de confianza, para tratar de poner las cosas en su lugar. En el mientras tanto Timoteo llegaba, Pablo le escribe esta carta que nosotros tenemos ahora como la primera carta a los Corintios. Y tal vez la carta llegara primero que Timoteo. Verdaderamente Pablo estaba muy preocupado por cómo se estaba llevando la iglesia con ese contexto en ese tiempo. Y envía a Timoteo. Esta carta está fechada aproximadamente en el año 50 a 51 después de Cristo. Y quiero leer, poniendo ya el contexto, quiero leer la parte que el Señor ponía en mi corazón. Y se encuentra en el mismo, 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y Pablo continúa, ¿no es cierto? Me encantó esta parte. Otra versión, en la Nueva Biblia Viva, dice, si bien
para los perdidos, el mensaje, no dice la palabra, el mensaje de la cruz es locura, pero para los salvos, esto es para nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz. Y Pablo como mensajero, acuérdese que Pablo era apóstol, apóstol quiere decir enviado a predicar un mensaje. Entonces Pablo era el mensajero que había recibido un mensaje de parte de Dios para él poder llevar en sus viajes misioneros. Pablo era el apóstol, pero en Corintio estaban liderando unos líderes que Pablo había dejado. Y ahora se estaba adulterando la palabra, se estaba yendo por cualquier lado. Entonces Pablo salió con una visión apostólica, con una palabra apostólica, a tratar de poner las cosas en orden. Y en ese contexto es que le dice esto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La nueva versión de la Biblia Viva dice, si bien para los perdidos el mensaje, y acá me quiero defender, el mensaje y el mensajero. Hay un mensaje de parte de Dios y hay un mensajero al cual Dios elige. Iglesia, quiero decirle que nuestra iglesia es una iglesia apostólica, es una iglesia que tiene un mensaje, que el Señor nos ha dado un mensaje, una línea, una conducta por la cual estamos siguiendo. Déjeme decirle que allá por los años 90 yo estaba en una situación muy difícil económicamente y habían venido algunos problemas por haber sido una persona confiada. Presté el título de la casa y bueno, estuve a punto de perder mi casa porque la gente a quien le había prestado el título de la casa no había pagado. Se había venido sobre mí una deuda muy grande, la cual yo no podía pagar, y estaba en las cosas de Dios como normalmente puede estar cualquier persona. Y me acuerdo que los días pasaban difíciles para mí, no tenía trabajo, tenía a los chicos muy pequeños, nuestra casa sin terminar, todo así a medio empezar. Y en un momento dado, me acuerdo bien, porque era el Mundial 90, en un momento dado me acerco al Señor y le digo, Señor, tenés que hablarme. Me acuerdo que le di un puñetazo a la pared, me lastimé los nudillos a la pared, estaba desesperado. Y le digo, Señor, tenés que hablarme. Tomo la Biblia, la doy vuelta de acá para acá, de allá para allá. Yo no le aconsejo que haga eso, pero bueno, qué sé yo, Dios habla como Él quiere. Y miro Deuteronomio 28. Digo, no puede ser. No me gustaba ese pasaje, no lo entendía. Doy vuelta 20 veces, 30 veces del mismo lado, la abro, pongo el dedo, no sé dónde cae, Deuteronomio 28. Digo, esto no me puede estar pasando, esto es una locura. Y entonces sigo otra vez, doy vuelta, voy para acá, voy para allá, una vez como esos los rombitos que lo ponen para un lado, lo ponen para el otro. Toco Deuteronomio 28, digo, Señor, ¿me quieres hablar? Y entonces entré de una parte racional que la que yo tenía a una parte de locura de lo que Dios me estaba hablando de esa manera. Lo bueno que pude entender que Dios me estaba hablando. Entonces me pongo a leer Deuteronomio 28 y lo primero que leo, usted lo conoce, léalo después, es el título y dice causa de la obediencia. Y todas las cosas que venían a causa de la obediencia. Termino de leer, mi corazón regocijado, todo, y después venía la parte que dice causa de la desobediencia. Y la causa de la desobediencia era el espejo que me mostraba a mí en la situación que yo estaba. No estaba en la causa de la obediencia, sino estaba en la causa de la desobediencia. Ahora, ¿cómo podía entender eso? Entender eso sería entrar en un plano un poco de locura, un poco de demencia. ¿Cómo
puede ser que Dios me venga a hablar a través de esto, de esta forma. Yo pensaba escuchar la voz de Dios de otra manera y decir, Dios me habló, en algún momento habré pensado, pero no de esa forma. Entonces, no quise entrar mucho en la locura, me gustó leer la palabra, pero lo dejé ahí y seguí transitando mi vida de la misma forma. Pasado el tiempo, pasado algún tiempo, tengo un sueño. Y ese sueño fue tan distinto a los demás que me llevó a levantarme, a comentarle a mi esposa, a comentarle a los chicos cuando eran chicos y aún hacer ese dibujo del sueño que había tenido. Yo sabía que era un sueño que venía también de parte de Dios. Y sueño que había una gran empresa a lo lejos, en el horizonte, con gente trabajando, con chimenea echando humo. En el medio de esa empresa había todo un campo, una laguna llena de agua y un montón de gente que levantaba sus brazos y como diciéndome, venía a salvarme, estoy acá, ayúdame. Y al lado de eso, toda una tranquera, toda una alambrada, que era imposible que yo pueda pasar con alambre de púa. Y del otro lado, unos perros que intentaban morderme si yo pasaba. En la esquina del mismo alambrado, había una garita con guardias de seguridad, con perros que no me querían dejar pasar. En ese tiempo yo tenía una bicicletita, llegábamos al día a día con mi esposa trabajando en mi casa, en momentos terribles del país. Creo que nunca hemos salido de esos momentos, cambie el gobierno que venga. Y yo empecé a indagar, y voy a mi pastor y le digo, tuve este sueño, ¿qué puede ser? ¿Tenés idea? Y mi pastor me dice, no sé, bueno. Y voy a otro pastor, el pastor de un hermano mío, nos invitaron a una cena y llevé mi dibujo y digo, le voy a mostrar a este pastor y le digo, mirá, soñé esto, ¿qué puede ser? Decime, revelame lo que Dios te quiere decir, me quiere decir. Y ese hombre mira el dibujo y me dice, mirá, por lo que veo acá hay una empresa, Dios te quiere bendecir, vas a tener una empresa. Pero yo en ese momento estaba andando en una bicicletita rota que no tenía para cambiar una cubierta, apenas vivíamos el día a día, ¿qué podía pensar en una empresa? Era entrar en una locura y esperar algo que no veía, no lo veía, no estaba, no se daba, no se podía dar en esa condición. Y le digo, y esta calle, este lago, con esta gente que, no sé, se están ahogando, por ahí fuiste a pescar, cualquier cosa. Y estos perros, y no sé, tened cuidado con los perros por ahí. En definitiva, nadie me podía decir lo que yo quería entender de la revelación que Dios había puesto en mi vida a través de ese sueño. Pasó el tiempo, mi hermano, le estoy hablando de ese sueño alrededor de 32 años atrás. Pasó el tiempo en donde el Señor fue acomodando las cosas de tal manera que un día sentí el llamado de parte de Dios. En una condición muy especial, yo ya no tenía iglesia donde congregar, había fallecido un nietito mío, muy pequeño, de meses, y en ese contexto el Señor me llama a su presencia. En ese contexto el Señor me llama a dar un paso de locura. En ese contexto el Señor me llama ya no a creer lo racional, sino ahora a empezar a vivir en una vida de locura, en una vida de demencia. Porque entender un llamado a través de un sueño que nadie puede revelar, saber que Dios me habló a través de ese sueño, es entrar un poco en una locura. Y entonces cuando empiezo a entender lo que Dios quería de mi vida, en una noche el Señor me llama a su ministerio. Y cuando el Señor me llama y yo acepté ese llamado, empezaron a correrse los velos de ese sueño que el Señor me había dado.
pero no en revelación, sino con hechos. A medida que el tiempo iba transcurriendo, Dios iba corriendo el velo y Dios iba mostrando lo que quería de mi vida. Por eso quería hacerlo desde acá adentro. Y de reconocer lo que decía Pablo, para aquellos que se pierden, para aquellos que no están en las cosas de Dios, el Evangelio, la palabra, el mensaje de la cruz, es una locura. Pero para nosotros lo que creemos es una bendición, es palpable, lo podemos ver, lo podemos vivir, podemos decir que Dios nos habló, porque acá están los resultados. Cuando el Señor me mostraba ese sueño, me mostraba que yo iba a tener un respaldo económico y que todo lo que estaba padeciendo en ese tiempo se iba a diluir como nada. Y que íbamos a tener una empresa familiar y que podríamos tener una situación más o menos holgada acorde a los tiempos y a las circunstancias. Y que esa fábrica, ese empleo iba a seguir, iba a perdurar, porque había gente que trabajaba y el humo era que siempre estaba activada, siempre estaba trabajando. Le creía al Señor. Y ahora, Señor, la parte del ministerio, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo hago? La parte del ministerio eran las personas que se estaban hundiendo, que estaban levantando las manos y que pedían que las ayuden. Y entonces yo entendí que el Señor quería de nosotros, quería de mí, un evangelio distinto, una iglesia distinta. Una iglesia donde nosotros pudiéramos desarrollar los dones y talentos que el Señor nos dio. Una iglesia honesta, una iglesia que pueda respetar a los demás y que los demás respeten adentro. Una iglesia confiable como la que Pablo había soñado en dejar en Corintios, líderes confiables, lo que Pablo había deseado dejar en Corintios, para que se vaya desarrollando. Una iglesia apostólica para poder ir dejando líderes en varias partes de la ciudad, líderes con esta característica, con esta iglesia que nació de esta forma, de un llamado, un líder, una persona, un pastor, un apóstol, tiene que tener un llamado necesariamente. No porque te gusta, no porque estás preparado, sino por un llamado apostólico. Un llamado apostólico. Apóstol quiere decir enviado a levantar otra iglesia, a levantar un lugar, a preparar gente, a formar un cuerpo, a formar un pueblo nuevo. Tan igual como el primero, pero tan distinto a los demás. Siempre digo, no somos ni mejor ni peor que otro, somos distintos. Predicamos un evangelio, una vida en equilibrio. Una vida que el Señor nos quiere sacar de la pobreza, nos quiere sacar de la enfermedad, pero algo vamos a tener que hacer nosotros. Algo vamos a tener que hacer nosotros. Recuerdo no hace mucho, le había dicho a un hermano, el Señor me dijo que vas a tener un auto. Yo, me dice, sí, vos. Se rió y me dice, bueno, ¿sabe qué pasó? No se compró el auto. ¿Por qué no creyó? Porque para entrar en esa dimensión uno tiene que tener un poco de locura. Y por eso quiero estar acá, en este lugar, mostrando esta bendita locura. Esta hermosa locura que el Señor puso en mi sueño hace 32 años atrás. De esto te quiero hablar, iglesia amada. Que le creas al Señor. Que entres en esta sana locura para poder recibir de parte de Dios los sueños que Él tiene de ti y que tú tienes en Él. Entrar en la locura de Dios. Cuando comenzamos el ministerio, empezamos a reunir a los hermanos que ya nos estaban congregando. Muchos hermanos hoy están con nosotros, siguen, la gran mayoría. Y lo invitamos a un ministerio nuevo, a comenzar algo nuevo, a ser partícipe de algo nuevo.
Y claro, era una locura ir a hablarle, pero ¿dónde vamos a ir? No sé, no tengo. Dios me dijo que nos iba a hablar y pudimos alquilar un local, que no nos alquilamos, nos prestaron. Y empezó la locura ahí en ese ambiente. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a tener un culto y Dios nos va a hablar. Y tuvimos ese culto y Dios nos habló. Y todos me preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Y no sé, vamos a ver. Yo los voy a estar llamando. Y a la semana conseguimos un local. A la semana tuvimos nuestra iglesia. Empezamos a trabajar, empezamos a limpiar, a pintar, a arreglar las paredes. No teníamos una moneda. En el mientras tanto, la empresa que el sueño me decía que yo iba a tener, había empezado un local, habíamos alquilado un local. No teníamos plata ni para alquilar el local que pusimos en la iglesia. El primer mes juntamos, lo pagamos, el segundo mes ya no teníamos y vino un jovencito, Emanuel. Yo tengo plata para alquilar, yo la pongo. ¿Y de dónde tenés esta plata? Es para mi auto. Era para mi auto, pero ahora yo la pongo en el ministerio. Y la puso, la sembró en el ministerio. No me quiero olvidar porque seguramente que después me voy a olvidar. Pero Emanuel cambió de auto más de 10 veces en este tiempo. Siempre uno mejor que el otro. Y entonces entendíamos, como decíamos, es buena tierra, esta es buena tierra. Ya teníamos la empresa puesta que no funcionaba, pero ya estaba puesta. Teníamos la iglesia que estábamos alquilando un lugar, no teníamos para pagar, pero ya estaba. Y en ese contexto es cuando todavía me faltaba revelar la parte de los perros. Que los perros no permitían que yo disfrute de esa empresa, de esa iglesia, porque una gran enfermedad había venido a mi vida. Soporté una gran operación. No podía caminar literalmente una cuadra. Íbamos a comprar clavos, tornillos, y yo no podía salir de la iglesia. Tenía que estar adentro porque no podía caminar. Pero hasta ahí no entendía que eran los perros. Hasta que un diagnóstico me dice, usted tiene que operarse ya, se queda acá porque mañana no tiene otro día más de vida. Así. Le digo al Señor, Señor, vos me tenés que hablar. Y en esa locura, que yo no podía salir de mi cuarto hasta el día de la operación porque no podía trabajar, no podía moverme, no podía hacer nada, en esa locura me arrodillo y mi espíritu empieza a hablar en lengua con el Padre, y hablaba, mi espíritu con el Padre, y yo entraba en esa locura. Yo lo único que hacía era escuchar cómo ellos hablaban, y una vez que terminé, me levanté, habré estado 30 minutos, no entendía nada de lo que ellos hablaron, los miro arriba, y le digo, más loco que ellos, ustedes estuvieron hablando de mí, yo no sé lo que dijeron. Pero era tanta la alegría, la emoción que tenía que había quedado en segundo plano mi enfermedad, mi proyecto, nada. Porque ellos estaban hablando del mensajero a cual le iban a dar el mensaje. Mi hermano, el Señor esa noche me dijo, yo le dije, Señor, me vas a tener que mostrar si yo voy a salir de esto o no. Y el Señor me dijo al otro día, vas a tener largos días y bueno. Locura para el mundo, locura para los demás. Pero para nosotros que estamos siendo salvados, dice la palabra, es poder de Dios, es creerle a Dios, es entrar en esa locura para poder tener un cambio radical en nuestra vida. Yo conocía la palabra, pero nunca la había entendido. Ahora la estoy viviendo. El Señor de Deuteronomio 28 dice, te bendeciré y serás de bendición. Te pondré por cabeza y ya no será más cola. La bendición no tendrás que salir a buscarla, porque las bendiciones te van a empezar a comer y te van a alcanzar y te van a tomar. Ese es nuestro ministerio en este tiempo. Que nació con una visión apostólica, un enviado, un hombre que el Señor envió. Con todo un cuerpo, con todo un pueblo. Para recibir algo distinto, para recibir una bendición. Por eso lo quería hacer desde acá.
porque nos tomamos de una palabra que era una locura, a lo que a todos les costará 10, a ustedes les costará 1. Compramos nuestro terreno, hicimos nuestra iglesia. Y acá estamos, mis hermanos. ¿Qué me hace pensar en no creer en la locura? ¿Qué me hace pensar que si el Señor no nos ayudó hasta aquí, nos seguirá ayudando? ¿Qué me puede hacer pensar que esta pandemia nos va a detener? No nos detuvimos un día, ni en la construcción, ni en la espiritual, porque en lo espiritual la iglesia está crecida, la iglesia está ardiente. Muchas iglesias intentan abrir, muchas iglesias quieren hacer algo, no lo juzgo. Cada cual toma su decisión. Pero si nosotros decimos que no estamos siendo alimentados a través del celular, a través de los videos, le voy a decir, hermano, que estaríamos mintiendo. Dios en este tiempo nos está alimentando de una forma de locura a través de un teléfono. Y está alimentando nuestra fe. No nos dejó huérfanos. Recibimos palabras, estamos todo el día en contacto. Y no solamente antes, cuando veníamos los domingos a este lugar o los jueves. Hermosa locura que el Señor nos hace vivir en este tiempo. Y con un respaldo que nos muestra. Mi hermano, cuando yo entendí que esos perros no solamente iban a estar en esa oportunidad por mi enfermedad, entendí que el levantarme todos los días es un desafío a pasar esa tranquera y a encontrarme con perros, con personas, con la vida, que nos van a tratar de dañar, nos van a tratar de lastimar. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo no sé cómo lo pasé, no lo vi, cómo fue, pero ahora los perros están del otro lado y yo estoy de este lado. Porque le creía al Señor. Claro, siempre hay una barrera donde los problemas están allá y no nos dejan pasar, pero atrevete a creerle al Señor de esta manera y deja que los perros pasen de este lado de la tranquila y tú pasas del lado de la bendición. Solamente hay que creerle al Señor. Hay que ser un poco loco, y sí, hay que ser un poco loco para entregar el poco dinero que tenías para comprar un auto que estabas empezando, y sí. Hermano, usted sabe cómo compramos este terreno. Usted sabe que yo sentí la voz de Dios, locura. ¿Quién te va a hablar? No lo vas a comprar vos, lo voy a comprar yo, me dijo el Señor. Yo tenía el auto mío para vender, pero si yo vendía mi auto, no iba a ser del Señor. Lo compró el pastor, lo puso el pastor. No lo vas a comprar vos, lo voy a comprar yo. Cuando edificábamos, Señor, ¿cómo vamos a edificar? Tenemos el terreno, yo venía al terreno acá pelado, me sentaba allá en la punta donde están los baños ahora y miraba solito. Y digo, Señor, tenemos el terreno, tenemos que pagarlo. ¿Cómo vamos a edificar ahora? Y me volví a la palabra, ya no con una voz, pero me volví a la palabra que una vez me dijo y me decía, no vas a edificar vos, voy a edificar yo. Todo el tiempo queremos que el Señor nos hable. Todo el tiempo queremos escuchar la voz de Dios. Una sola vez que me habló, una sola vez, me bastó para entender cómo funciona Él. Me bastó para entender cómo Él funciona. Deuteronomio 28 se hace realidad en nuestras vidas, pero cuando leemos el título, causa de la obediencia. Y entonces cuando estamos en obediencia en todas nuestras áreas, podemos pasar del otro lado de los perros, sacar los perros que no tienen que estar en ese lugar, sacarlos, echarlos afuera, porque esos perros te dañan, esos perros lastiman a tu familia, esos perros lastiman tu economía, tu salud, sacarlos en el nombre de Jesús, ponerlos del otro lado y atrevernos a vivir en una locura. Atrevernos a vivir en una locura. Claro, para los demás es locura. Pero cuando nosotros empezamos a transitar las cosas de Dios, vemos que esa locura nos conviene, mi hermano.
Al título le puse transitar en la locura o el poder. Al título de la palabra. Transitando en la locura o en el poder. Mi hermano, la locura para nosotros es el poder para Dios. La locura para los demás que nosotros vivimos es poder de Dios. Y yo estoy seguro, mi hermano, que en estos tiempos el Señor nos va a hablar, nos está hablando y nos está mostrando cómo es la ecuación. Pablo le hablaba preocupado a una iglesia que él había dejado y que se estaba adulterando la palabra, mi hermano. Muchas veces la palabra se adultera no dentro de la iglesia, sino en nosotros mismos. Y la adulteramos y la acomodamos a lo que nos conviene. Estamos viviendo tiempos, mi hermano, muy difíciles. Son tiempos proféticos, donde lo apostólico, lo enviado va a salir a la luz. Pablo tenía que tomar una resolución, no como pastor, no como líder, sino como apóstol. Él había levantado esa iglesia y él ahora tenía la obligación de poner en lugar en esa iglesia porque se estaba adulterando la palabra. Mi hermano, son tiempos donde nos engañan tranquilamente y nosotros llevamos esos engaños a nuestras vidas, a nuestro conocimiento, a nuestras vidas en Cristo. Y terminamos adulterándonos y adulterando la palabra. Hermano, el Señor puso un ministerio para cada uno de nosotros. Esta es su casa para que cada uno de nosotros podamos desarrollar los ministerios que el Señor nos ha dado, pero con una buena doctrina, con una sola doctrina. Con la doctrina del amor que nació cuando el Señor vio a ese hombre y le hizo ese sueño. ¿Tenía dinero? No. ¿Tenía un buen pasar? No. Yo te voy a dar un buen pasar. ¿Tenías iglesia? No. ¿Y por qué no tenías iglesia? Señor, porque siempre traté de ser justo, traté de poner las cosas en su lugar. Bueno. Te voy a dar una iglesia. ¿Tenías un ministerio? No. Pero también hay una prueba que te tenés que animar a pasar. Hay un montón de perros del lado donde yo te quiero dar. Esos perros los vas a tener que sacar tú a través de la locura. Creerle al Señor que yo iba a salir sano de esa operación. Creerle al Señor todos los días. Hermano, cuando empezamos el ministerio, vino mi hermano de parte de un doctor, un cardiólogo amigo de él, y le dijo que tu hermano deje el ministerio. Porque no va a durar un día. No puede hacerse problema, no puede hacerse mala sangre. Que deje el ministerio porque se va a morir. Vino mi hermano muy compungido un jueves a la noche, un día de lluvia, una noche de lluvia, y me dice: hermano, te tengo que decir esto, no tenés chance, me dijeron que si vos continúas con el ministerio te vas a morir. Y yo muy suelto de lengua, muy loco, después de haber estado en la reunión, le digo: si sigo me muero. Pero si me quitan el evangelio me matan. Prefiero morirme y no que me maten. Prefiero morirme en lo que Dios me dio. Prefiero creerle la locura que Él me dio. Pero no una locura abstracta, porque lo podemos tocar. Por eso lo quería hacer acá. Porque lo que Dios nos prometió, Dios nos está dando. Y no es solamente para mí, es para todo el pueblo. No es para la cabeza, es para las manos, es para los brazos, es para los pies. Solamente que no adulteremos, no nos adulteremos nosotros. No adulteremos la parte donde nos toca trabajar en la iglesia. Esta iglesia nació con un mensaje de parte de Dios. Dice que los griegos, ellos querían la sabiduría. La sabiduría viene de parte de Dios.
Mi hermano, todo lo que hemos hecho ahora, ni yo sé cómo lo hicimos, fue porque la sabiduría de parte de Dios fue la que condujo todo esto. Sabiduría de parte de Dios. No saber, no conocer. Yo puedo conocer de muchas cosas puedo conocer. Puedo tener un oficio, puedo ser un conocedor, pero la sabiduría viene de parte de Dios. La sabiduría viene de relación con Dios. La sabiduría viene porque el Señor un día puso un mensajero para llevar su mensaje. Un apóstol para abrir un lugar y para llevar ese mensaje. Ahí viene la sabiduría de parte de Dios. Y la palabra que para los judíos era tropezadero, para nosotros es vida, mi hermano. Es vida. Para lo que los judíos era tropezadero, para nosotros es vida. Andar en locura. Si andar en locura es pararse frente al mar y tirarte y matarte y decir, Señor, tengo el mar enfrente, ¿qué voy a hacer ahora? Si andar en locura es agarrar lo que tienes a la mano. ¿Qué tienes a la mano? Moisés le dijo el Señor, una vara, toca el mar y el mar se abrió. ¿Qué tienes a la mano para abrir este momento que tal vez estás pasando? Locura, demencia. Es esa mujer que tenía un poco de harina y un poco de agua y el profeta se la pidió y ella le dijo, está bien, pero me queda esto y después me muero. Bueno, dámela a mí primero. Esa demencia que tuvo ese joven, te doy lo poco que tengo de mi auto. Nunca le escaseó la harina, nunca le escaseó el aceite, nunca le escaseó nada. Demencia es pararse frente a un gigante, ya sea el problema que tenga de enfermedad, de problema que tú tengas y saber que lo vas a vencer y que no vas a ser tú, no vas a ser tú. ¿Qué tienes a la mano? 3 piedritas. Demencia es cuando el Señor te dice una y otra vez, todavía no estás limpio, todavía estás adulterado, te voy a meter en el barro una vez más. No, Señor, ya me metí 4 veces, no, pero todavía te faltan 3, te faltan más. 7 veces tendrás que meterte en el barro. Y no saldrás adulterado de ese barro, saldrás limpito para mi gloria. Eso es lo que quiere el Señor. Hermano, el Señor quiere hacer ministerio de este ministerio. Yo ya tengo pensado de parte de Dios, el Señor ya me mostró los pasos que vamos a seguir. Todavía no estamos terminando y estamos continuando, estamos abriendo, pero no tiene que haber adulteración en los ministerios, tiene que haber verdaderamente palabra de Dios, palabra, orden de Dios. Cuando yo veía esas personas que levantaban las manos, era porque querían un evangelio diferente, una vida, una iglesia diferente, un pastor diferente. Demencia, mi hermano, es atreverse a caminar por las aguas. ¿No te atreves a caminar por sobre los problemas? Las aguas eran el problema. Y Pedro se podía hundir, pero Pedro se animó. Ahora Pedro le quiso echar la culpa a Jesús primero. Dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine. Si eres tú, Señor, el que me estás hablando a través de esta palabra, de este video, manda que pase algo. Y Jesús le dijo, Pedro, no me eches la culpa a mí. Ven tú, anímate tú, camina tú, anímate. Hermano, nos animamos. Esto es ánimo. Todo lo que usted no ve, que yo estoy viendo ahora, allá arriba, todo es porque nos animamos. Nos animamos. Porque nos condujimos a través de una palabra que vino de parte de Dios. A través de un sueño, de una visión. ¡Qué locura! La versión de la Biblia viva dice, si bien
Sé bien que para los perdidos, el mensaje de la cruz es locura. Mi hermano, no nos perdonen. No piensen que lo que estamos hablando es una locura. Locura es lo que está afuera, en el mundo. Locura es lo que se está hablando en estos tiempos, lo que se está preparando en estos tiempos. Si no te atreves a tomarte de la locura, mi hermano, en estos tiempos, y tratar de que el raciocinio te lleve, estamos perdidos. Porque la razón ya no puede entrar que un virus chico pueda con un portaavión grandísimo, con las armas nucleares tremendas que hay, un pequeño virus, no entra en la razón. Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Quería hacer este video desde esta tu casa. Quería que te sientas que ya falta poco para regresar. No te adulteres, que no te adulteren las informaciones, que no te adulteren los movimientos, que no te adultere este tiempo. Que lo que salga de tu boca sea no conocimiento, sino sabiduría de parte de Dios. Conocimiento les puedo dar mucho, pero sabiduría de parte de Dios hay que tomarla cuando viene. Hay que recibirla y aprovecharla. Familia del poder de su amor, que el Señor te bendiga. Hermano que está del otro lado, que el Señor te bendiga. Si los perros están de la tranquera para adentro, sácalos fuera. Sé libre en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Vas a seguir viendo videos desde este lugar. Voy a proponer a los predicadores, a los jóvenes, que vengan y empiecen a poner más lindo. Y cada vez que veas un video va a estar uno más lindo que el otro. Que el Señor te bendiga, que tengas buen domingo. Los quiero. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada